Muy buenos días, esta es la clase número 11 de la asignatura de Anatomía de International Biological College. Los temas que vamos a ver a continuación serán el sistema respiratorio. Vamos a ver lo que viene siendo la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea y también los pulmones. Para comenzar, el sistema respiratorio corresponde al conjunto de órganos y estructuras que permiten lo que viene siendo el intercambio gaseoso y también la ventilación pulmonar. Está constituido de diferentes partes, entre las cuales tenemos las fosas nasales, la faringe, también aquí lo que corresponde a la laringe, la tráquea y también los pulmones. Y secundariamente estaría lo que viene siendo la pleura pulmonar, que es la que reviste a la cavidad torácica. Primero que nada tenemos a la nariz o fosas nasales. Este es un órgano respiratorio que cumple alrededor de 4 funciones, lo que son la respiración, la fonación, la olfacción y también una función defensiva. Las fosas nasales están conformadas por lo que vienen siendo los cornetes nasales. Estos son el cornete nasal inferior, el cornete nasal medio y el cornete nasal superior. Entre cada uno de estos cornetes se va a encontrar lo que viene siendo los meatos. Aquí en la parte inferior tenemos el meato nasal medio y también el meato nasal superior. Entre cada uno de estos meatos es que transcurre el aire que inspiramos. También otra parte que corresponde a las fosas nasales es el vestíbulo de la nariz, es decir, el punto de entrada del aire, y también el bulbo olfatorio, que se encarga de captar los olores y pues está relacionado con el sentido de la olfacción. El aire que pasa en un solo sentido por las fosas nasales en condiciones normales es de 6 a 8 litros por minuto, pudiendo llegar así a 60 litros por minuto cuando la ventilación es máxima, o sea como por ejemplo cuando realizamos algún tipo de ejercicio. En relación al sentido del aire, dentro de las fosas nasales, cada vez que inspiramos el aire, este atraviesa el meato nasal medio y cuando expiramos se atraviesa el meato nasal inferior. Pero justamente todo lo que viene siendo el aire discurre en la parte de la cavidad nasal. Ahora, las corrientes aéreas nasales pueden ser tanto de tipo laminal como también turbulento, dependiendo del área nasal o de la fase de respiración en la que nos encontremos. Un flujo laminal, el que tenemos aquí, se refiere a un flujo que va en una sola dirección. Y un flujo turbulento es un flujo que va en múltiples direcciones, no solamente en una. Durante una respiración tranquila, el flujo de aire es predominantemente laminal. Si este flujo persiste en todo el árbol respiratorio, el contacto del flujo aéreo con la mucosa respiratoria se vería pues reducido y con ello también el intercambio de lo que es el calor, la humedad y también las partículas, empeorando por tanto la condición de ese aire que inspiramos. Es decir, si el flujo de aire fuera solamente laminal, que va en una sola dirección, no habría un contacto adecuado con la mucosa respiratoria. Aquí tenemos también los conceptos de la ventilación laminal, es una ventilación en una sola dirección, y la ventilación turbulenta, una ventilación en varias direcciones, para que lo tengan en cuenta. Es por esto que la nariz también posee diferentes estructuras, o sea, lo que viene siendo la válvula nasal, los cornetes y los meatos, o sea, las que hemos hablado hasta ahora. Estos van a variar el flujo que es laminal y lo van a convertir en turbulento. La turbulencia se produce de manera principal tras pasar la estrechez de los vestíbulos nasales y aumentando con la velocidad del flujo. Solamente en lo que viene siendo las vías aéreas pulmonales pequeñas se puede dar un flujo laminal puro y lento, es decir, en lo que viene siendo la fase respiratoria inferior, o sea, donde está la parte correspondiente a la tráquea y a los pulmones. Ahora, me gustaría hablar de algunos conceptos que no he mencionado de las fosas nasales. Estos son el vestíbulo de la nariz,
las válvulas nasales y también las mucosas respiratorias. El vestíbulo de la nariz es este que tenemos aquí y pues como había dicho marca la entrada del aire y es la parte más anterior a la cavidad nasal. Ahora, dentro del vestíbulo hay pequeños pelos llamados vibrisas, los cuales se encargan de filtrar lo que viene siendo el polvo y también algunas materias que se pueden inhalar. En esta estructura, en el vestíbulo de la nariz, puede ocurrir un problema conocido como vestibulitis nasal, que se trata de una infección bacteriana del vestíbulo nasal, causada por lo que es el Staphylococcus aureus, y puede ser causada por el hurgado nasal o el sonado excesivo de la nariz cuando una persona tiene un episodio de rinorrea. Esto va a causar costras que son bastante molestas e incluso si se desprenden puede causar también hemorragia y pues son estas que podemos ver aquí. Estos pequeños cabellos que podemos ver aquí son los que les había mencionado que se llaman vibrisas. Y bueno, ahora hablemos de las válvulas nasales. Si miramos el interior de las fosas nasales a través de la nariz, podremos visualizar dos estructuras, las cuales son la válvula interna y la válvula externa. La válvula externa está formada por el área bordeada de los brazos laterales de los cartílagos alares. También los brazos internos de los cartílagos alares, el tabique y el suelo de las fosas nasales. Justamente este que podemos ver acá, la válvula externa en naranja. Válvula externa. Y pues la válvula interna está formada por el área bordeada de los cartílagos laterales superiores, o sea, está un poco más arriba, justamente en esta área. También por el tabique nasal, la cabeza de los cornetes inferiores y también el suelo de la fosa nasal. Ahora, tenemos la mucosa nasal. Esta es la membrana que tapiza la fosa y los conductos nasales y tiene tres funciones. Primeramente, filtrar y limpiar el aire eliminando sus impurezas. O sea, todo lo que viene siendo humo, polvo, polen, hongos y también algunos virus y bacterias que no sean pues demasiado grandes. Segundo, acondicionar el aire inspirado para que llegue a los pulmones con la humedad y temperatura adecuadas. Y por último, actúa como órgano sensorial para la captación de los olores, en lo que les había mencionado del bulbo olfatorio, que está en estrecha relación con lo que viene siendo la cavidad craneal. Tiene un conjunto de terminaciones nerviosas, las cuales captan los diferentes tipos de aromas, de olores, y pues nos ayuda para determinar si un alimento es adecuado para comer o no. Con algunas variaciones se puede decir que esta misma mucosa nasal es la que tapiza interiormente todos los conductos y las cavidades del sistema respiratorio. O sea, también lo que viene siendo la parte de la tráquea, los pulmones y también el revestimiento de la cavidad torácica. Cuando la mucosa nasal está limpia y fisiológicamente activa, no existe riesgo de infección, pues está preparada para defender en caso de algún tipo de infección respiratoria. Para ello cuenta con tres dispositivos. La mucosa va a fabricar el moco que en una persona sana recubre los conductos respiratorios con una fina capa. El moco es pegajoso para capturar todas las impurezas que contiene el aire. Además contiene una enzima, la lisozima, que es capaz de destruir numerosos gérmenes presentes en el aire. Además de eso se presenta una defensa mecánica, el movimiento de los silicios, unas estructuras microscópicas con forma de pelo, las cuales van a arrastrar el moco hacia la faringe para ser neutralizado después por el aparato digestivo, una red interna y cerrada encargada de la defensa inmunitaria. Esta red fabrica los macrófagos, una célula especializada en destruir los microbios que entran en el aire inspirado. Justamente los macrófagos se encargan de eliminar a los microorganismos como lo son las bacterias.
De lo que viene siendo el sistema linfático, se trata de un sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo y es muy parecido al sistema circulatorio. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Simplemente estos se encargan de ayudar a proteger el cuerpo mediante la creación de diferentes células, las cuales también son conocidas como anticuerpos, y un macrófago es una célula que ayuda en la defensa del organismo. Otra de las funciones implicadas en la cavidad nasal es el sentido de la olfacción, debido a que en la cavidad nasal encontramos el bulbo olfatorio, que tenemos aquí en esta área. Es básicamente uno de los 5 sentidos que posee el cuerpo, con lo cual determinamos el estado que se encuentran los alimentos, o sea, si se encuentran en buen estado o si se encuentran en mal estado. Si observamos bien, el bulbo olfatorio se encuentra en la cavidad craneal y sus nervios transcurren por las fosas nasales, y en el extremo terminal de estos nervios encontramos los receptores nerviosos olfatorios que están en contacto con la mucosa nasal. Estos receptores se les conoce como cilios olfatorios. Entonces, cuando el aire entra en la fosa nasal, esta transcurre por todo lo que viene siendo los meatos de la cavidad nasal, y en el proceso las moléculas son captadas por los cilios que llevan esta información al bulbo olfatorio y de este al cerebro. Esto ocurre en solamente unos cuantos segundos y es pues la forma en la cual trabaja el sentido de la olfacción. Ahora vamos a hablar de lo que es la faringe. La faringe es un órgano impar y simétrico, con una longitud promedio de unos 14 a 12 centímetros, un poco más en el hombre que en la mujer debido a la estructura anatómica. Está situado por delante de la columna vertebral. Aquí tenemos la columna vertebral, aquí tenemos lo que viene siendo la faringe. Y pues está detrás de lo que son las fosas nasales y también la cavidad oral. La faringe es una estructura compleja que comparte funciones tanto con el aparato digestivo como también con el aparato respiratorio. Se divide en 3 segmentos por medio de 2 planos horizontales que pasan por el paladar óseo, por el hueso hioides. El sector superior es lo que se conoce como la nasofaringe, también está en algunos textos como rinofaringe. En el medio tenemos la orofaringe y es una parte que comunica con la cavidad oral. Y pues en la parte inferior está la hipofaringe o laringofaringe, también se conoce como ese nombre. La nasofaringe también se le conoce como rinofaringe y está proximal a la cavidad nasal. La orofaringe es el tercio medio de la estructura y es proximal a la cavidad oral. Y la hipofaringe también se le conoce como laringofaringe, siendo proximal a la laringe, o sea, esta que tenemos aquí, en el extremo inferior. Cada sector de la faringe tiene una función diferente. La rinofaringe tiene exclusivamente la función respiratoria. La orofaringe tiene una función tanto respiratoria como digestiva, pues hay una comunicación tanto entre la nasofaringe, que está relacionada con la cavidad nasal, y la cavidad oral. Y pues la laringofaringe solamente tiene una función digestiva debido al contacto que tiene con las demás estructuras. La vía aérea y la vía digestiva se cruzan en la orofaringe, constituyendo lo que se denomina como la encrucijada aerodigestiva. Para que los alimentos y las bebidas no refluyan hacia la nariz o tomen el camino hacia la laringe, cada vez que degludimos se pone en funcionamiento un complejo mecanismo creado por 2 barreras. Uno es la elevación del paladar blando, este que tenemos acá, que llega a tener contacto con la pared posterior de la faringe e impide el reflujo hacia la rinofaringe y las fosas nasales. Otro es el descenso de la tapa epiglótica, al mismo tiempo que se eleva la laringe y se cierra las cuerdas vocales que impiden el paso de la ingesta hacia la laringe. Justamente esto, tanto el paladar blando, es decir, sube para que el alimento no refluya hacia la nasofaringe y a las cavidades nasales. Y también en el mismo momento la epiglotis baja y la laringe
sube para que se cierre lo que son las cuerdas vocales y también este trayecto, y el alimento entonces pasa por lo que es el esófago. Ahora, estos mecanismos por diferentes motivos, en general mecánicos o neurológicos, pueden fallar en algún momento. La faringe se evalúa principalmente con exámenes radiológicos contrastados dinámicos, que básicamente son un estudio de la deglución. También se puede realizar lo que viene siendo tomografía computarizada y también resonancia magnética. Ahora, aquí en esta imagen podemos ver una fluoroscopía. Este se trata de un examen radiológico de la función de deglución que utiliza un tipo especial de rayo X. Justamente es un tipo de película. Esto es llamado fluoroscopía. En la fluoroscopía, el paciente es observado mientras traga varios tipos de consistencia y van desde lo que viene siendo bario liviano, o sea, bario disuelto en agua, hasta galletitas cubiertas de bario, para evaluar la habilidad del paciente que tiene para tragar de forma segura y efectiva. Esta imagen se logra gracias al bario, un elemento de la tabla periódica. El bario es un elemento de contraste utilizado en estos exámenes de imagenología y pues brinda imágenes de lo que viene siendo el esófago, el estómago, el intestino o como podemos ver en este caso la faringe. Ahora vamos con la laringe. La laringe es una estructura móvil que forma parte de la vía aérea. Actúa normalmente como una válvula que impide el paso de los elementos degludidos y cuerpos extraños hacia el tracto respiratorio. Es como lo que habíamos mencionado anteriormente. Justamente la laringe sube y la epiglotis baja para evitar el paso de lo que viene siendo el bolo alimenticio o también diferentes líquidos cuando consumimos. Además de esto, permite el mecanismo de la fonación diseñado especialmente para la pronunciación de la voz. La emisión de sonido está condicionada al movimiento de las cuerdas vocales. Son los movimientos de los cartílagos de la laringe los que permiten variar el grado de apertura entre las cuerdas y una depresión o elevación de las estructuras laringeas, con lo que varía el tono de los sonidos producidos por el paso del aire a través de ellos. Esto, junto a la disposición de otros elementos de la cavidad oral como los labios, la lengua y la boca, permiten determinar los diferentes sonidos que emitimos. Ahora, la laringe se encuentra situada en la porción anterior del cuello y mide aproximadamente unos 5 centímetros de longitud, siendo más corta y cefálica en la mujer, especialmente en los niños. En relación a los cuerpos vertebrales se encuentra entre la C3 y la C6. Su estructura está constituida por un esqueleto cartilaginoso la cual se une a un grupo importante de estructuras musculares y en donde la mucosa adquiere características particulares. Justamente las partes de la laringe corresponden a la epiglotis, la supraglotis, las cuerdas vocales, la glotis y la subglotis. El esqueleto laringio está formado por 6 cartílagos, los cuales son el cartílago epiglótico o epiglotis, el cartílago tiroide, el cartílago corniculado, el cartílago aritenoides y también el cartílago cricoides. Asimismo también hay un sexto cartílago que se llama cartílago cuneiforme. Pero vamos a empezar con lo que viene siendo el cartílago tiroide. El cartílago tiroide o cartílago ileano que limita la faringe anterior y lateral consiste en dos láminas cuadradas que se funcionan anteriormente a la línea media. Sobre el punto de fusión se encuentra la escotadura tiroidea. Esta lámina diverge hacia atrás formando un ángulo en el hombre de unos 90 grados y en la mujer de 120. Desde el borde posterior de cada lámina se proyectan dos cuernos, uno superior y otro inferior. El cuerno superior recibe la inserción del ligamento tiroide lateral y el cuerno inferior se dobla levemente hacia medial y articular de la cara interna del cartílago cricoide. El cartílago tiroide forma una elevación mediana llamada prominencia laringea o simplemente manzana de Adán y yace en la porción inferior al hueso hioide. Es característico que el cartílago tiroide sea más grande en varones que en mujeres porque las hormonas sexuales masculinas estimulan su crecimiento durante la pubertad.
Ahora iríamos con el cartílago cricoide. El cartílago cricoide tiene forma de anillo de sello. La parte amplia del anillo mira en dirección posterior. El borde inferior marca el límite inferior de la laringe y la faringe. La función del cartílago cricoide es proporcionar fijación para los músculos, cartílagos, ligamentos laringeos involucrados en la apertura y el cierre de las vías respiratorias para producir el sonido. Después tendríamos lo que es la epiglotis. La epiglotis es cartílago elástico en forma de cuchara que se encuentra en posición posterior a la raíz de la lengua. Después el cartílago aritenoide son dos pequeños cartílagos de la laringe ubicados posteriormente a esta, justamente acá y acá. Está articulado sobre el cartílago cricoide y bajo el cartílago corniculado que tenemos acá. Presenta una forma piramidal, base triangular y vértice truncado. Su función principal está relacionado con lo que es la fonación. Después tenemos el cartílago corniculado, este que tenemos en esta área. Estos son dos pequeños nódulos cónicos formados por cartílago elástico, que se articulan con la cúspide de los cartílagos aritenoides y sirve para prolongarlos posteriormente y medialmente. Y por último está el cartílago cuneiforme. Estos son dos cartílagos fibroelásticos muy pequeños ubicados a nivel del repliegue ariepiglótico, al cual también confiere rigidez. Ahora vamos con lo que viene siendo la tráquea. La tráquea es un conducto fibrocartilaginoso oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Es la continuación de la laringe de C6 y termina en el mediastino, bifurcando en dos bronquios principales. Mide alrededor de unos 12 centímetros en el adulto y su diámetro es de 17 milímetros. Es móvil, flexible gracias a su articulación fibrosa formada por 15 a 20 anillos cartilaginosos abiertos hacia atrás. La tráquea posee una estructura que guarda una relación estrecha con sus funciones. Al ser cilíndrica, permite el paso del aire durante todo el ciclo respiratorio, así como también la hemostasis y la fonación, lo cual constituye la función aérea de la tráquea, que se encuentra bajo el control del sistema nervioso parasimpático, implicando en la inmersión aferente sensitiva y eferente motora. La tráquea también posee una función de drenaje relacionada con su aparato mucociliar, que permite la eliminación de ciertas partículas inhaladas hacia la faringe. Y por último tenemos los pulmones. La función de los pulmones es de realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Para ello, los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares sanguíneos. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. La capacidad pulmonar depende de la edad, el peso y también del sexo, y oscila entre 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Las mujeres suelen tener de media un volumen inspiratorio forzado inferior a los hombres. El mecanismo de intercambio gaseoso del organismo con el exterior presenta dos etapas, las cuales son la ventilación pulmonar y también el proceso de difusión. La ventilación pulmonar consiste en la inspiración o entrada del aire al interior de los alvéolos. El aire entra activamente en los pulmones al dilatarse la caja torácica. La expiración o la salida del aire se realiza pasivamente. Después tenemos el proceso de difusión, en el cual se produce el intercambio de gases entre el alvéolo y él se realiza debido a la diferente concentración de gases que hay entre el exterior y el interior de los alvéolos. Por ello, oxígeno para el interior de los alvéolos y CO2 para el espacio muerto, o sea, el conducto expiratorio. Y después también está el proceso de perfusión. Básicamente consiste en el paso de la sangre por el capilar. Esta sangre va a ser la que se oxigene y más tarde vuelve al corazón. Cuando la sangre llega a los pulmones tiene un alto contenido de CO2 y un bajo contenido de oxígeno. Por tanto, el oxígeno pasa por difusión a través de la pared alveolar de los capilares de la sangre y ahí es transportada por la hemoglobina, que lo llevará hasta la célula del cuerpo donde por el mismo proceso de difusión pasará al interior de la misma para su posterior uso.
Justamente el mecanismo de intercambio de CO2 es semejante, pero en sentido contrario, pasando el CO2 a los alvéolos y pues el CO2 se transporta a una pared disuelto en plasma sanguíneo y por otra parte lo transporta a los glóbulos rojos. Y bueno, al menos ahí terminaríamos con lo que viene siendo la clase del día de hoy. Entre la parte de los bronquios y los pulmones todavía habrá que abarcar algunas cosas para verlos más a detalle y también necesitaríamos hablar un poco acerca de las diferentes patologías que podrían haber en el sistema respiratorio. Sin embargo, por el momento sería todo por el día de hoy. Pasen un buen día y nos veríamos hasta la próxima clase.